Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Hay algo en los trabajos de noche que cambia a las personas. No es solo el cansancio o la falta de sueño. Es algo más profundo, algo que te hace ver cosas que otros no ven durante el día. Los que trabajamos en horarios nocturnos sabemos que el mundo es diferente cuando el sol se oculta. Las sombras se alargan, los sonidos se amplifican y tu mente empieza a jugar trucos que durante el día jamás experimentarías. Por eso, cuando me preguntan si creo en lo sobrenatural, siempre respondo lo mismo. Trabaja una semana completa de madrugada en un lugar solitario. Y después me dices si sigues pensando igual. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. Durante 5 años trabajé como vigilante nocturno en diferentes lugares de la ciudad. Lo que voy a contarles pasó hace 2 años, en mi último trabajo de ese tipo. Desde entonces, no he podido volver a trabajar de noche. Ni siquiera puedo estar despierto después de las 11, sin sentir esa sensación fría en la espalda. Esa certeza de que algo me está observando desde las sombras. Todo comenzó cuando conseguí trabajo en una empresa de limpieza industrial. Mi horario era de 11 de la noche a 7 de la mañana. Mi trabajo consistía en vigilar las oficinas de un edificio de 12 pisos en el centro de la ciudad, mientras los equipos de limpieza hacían su trabajo. El edificio era viejo, construido en los años 70. Durante el día albergaba oficinas de contadores, abogados y algunas empresas pequeñas. Pero de noche, cuando todos se iban a sus casas, el lugar se transformaba completamente. Los pasillos que durante el día estaban llenos de gente conversando y teléfonos sonando, de noche, se volvían túneles silenciosos donde cada paso resonaba como un eco fantasmal. Las oficinas con sus ventanas grandes que durante el día dejaban entrar la luz del sol, de noche se convertían en rectángulos negros que parecían observarte. Mi supervisor, don Aurelio, un hombre mayor con más de 20 años trabajando de noche, me dio las instrucciones el primer día. Era un tipo serio, de pocas palabras, pero se notaba que sabía lo que hacía. «Mira, muchacho», me dijo mientras me entregaba las llaves y la lámpara. «Este trabajo es sencillo, pero hay reglas que debes seguir si no quieres meterte en problemas». «¿Qué tipo de problemas?», le pregunté pensando que se refería a robos o vandalismo. Don Aurelio me miró fijamente por unos segundos antes de responder. «Hay pisos donde no debes entrar después de la medianoche, el 7º y el 10º. No importa lo que escuches, no importa lo que veas, nunca subas a esos pisos después de las 12. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez tenían problemas con las instalaciones eléctricas o algo así. ¿Y si hay una emergencia? No va a haber emergencias en esos pisos», me dijo con una certeza que me puso la piel de gallina. «Créeme, en 20 años nunca ha pasado nada ahí que requiera tu intervención». Después me explicó el resto de mis responsabilidades. Debía hacer rondas cada 2 horas por todos los pisos, excepto el 7º y el 10º después de medianoche. Tenía que revisar que todas las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera luces encendidas innecesariamente y que los equipos de limpieza estuvieran haciendo su trabajo correctamente. El primer mes transcurrió sin problemas. El trabajo era monótono pero no difícil. Los equipos de limpieza eran personas calladas que hacían su trabajo sin molestar. Yo pasaba la mayor parte del tiempo en la recepción del primer piso, leyendo o viendo videos en mi teléfono. Las rondas se volvieron rutinarias. Subía piso por piso, revisaba las oficinas, saludaba a los trabajadores de limpieza y regresaba a mi puesto. Durante las primeras semanas ni siquiera pensé en los pisos prohibidos. Si don Aurelio decía que no debía subir, no subía. Era así de simple. Pero conforme pasaron las semanas empecé a notar cosas extrañas. Primero fueron los elevadores. A veces cuando estaba en el primer piso escuchaba cómo los elevadores se movían solos. Al principio pensé que era el personal de limpieza, pero cuando preguntaba, me decían que ellos no habían usado los elevadores en las últimas horas. Una noche,
Alrededor de las 2 de la madrugada, estaba sentado en recepción cuando escuché el familiar sonido del elevador abriéndose en el primer piso. Me levanté para ver quién bajaba, pero cuando llegué frente a las puertas del elevador, estaba vacío. Lo extraño es que el indicador mostraba que había bajado del 7º piso. Le pregunté a doña Carmen, la supervisora de limpieza, si alguno de sus empleados había estado en el 7º piso. Me miró extrañada y me dijo que tenían instrucciones estrictas de no limpiar ese piso ni el 10º. ¿Por qué?, le pregunté. Doña Carmen se encogió de hombros. No lo sé, mijo. Esas son las reglas desde que empecé a trabajar aquí hace 10 años. Esos pisos los limpia otra empresa, pero solo de día. Esa respuesta no me tranquilizó para nada. Si nadie subía a esos pisos de noche, ¿quién había llamado el elevador? A partir de esa noche, empecé a prestar más atención a los sonidos del edificio. Durante el día, cuando hay gente trabajando, los edificios están llenos de ruidos, conversaciones, teléfonos, impresoras, pasos, puertas que se abren y cierran. Pero de noche, cuando está casi vacío, cada sonido se amplifica y se vuelve más notorio. Empecé a escuchar cosas que al principio pensé que eran normales. Sonidos de pasos en los pisos superiores, puertas que se cerraban suavemente, el sonido ocasional de un teléfono sonando por unos segundos y después deteniéndose. Al principio le echaba la culpa a los trabajadores de limpieza, pero cuando les preguntaba si habían estado en cierto piso a cierta hora, siempre me decían que no. Una noche, durante mi tercera ronda alrededor de las 4 de la mañana, decidí contar exactamente cuántos trabajadores de limpieza había en el edificio. Subí piso por piso y conté a cada persona que encontré. En total había 6 personas trabajando esa noche. Todas estaban en los pisos del 2º al 6º, y en los pisos 8º, 9º, 11º y 12º. Pero cuando bajé al primer piso, claramente escuché pasos en el 7º piso. Pasos lentos, constantes, como si alguien estuviera caminando de una oficina a otra. Me quedé parado frente a los elevadores por casi 10 minutos, solo escuchando. Los pasos continuaron por un rato y después se detuvieron abruptamente. Esa noche no pude dormir cuando llegué a mi casa. No podía quitarme de la cabeza el sonido de esos pasos. Eran pasos humanos, sin duda, pero no había nadie en ese piso. Al día siguiente le pregunté a don Aurelio sobre los pisos 7º y 10º. Quería saber por qué estaban prohibidos, qué tipo de oficinas había ahí, quién los limpiaba durante el día. Don Aurelio se puso serio cuando le hice esas preguntas. Roberto, te dije que había reglas. No preguntes sobre esos pisos. Solo haz tu trabajo y no te metas en problemas. Pero don Aurelio, escucho ruidos ahí de noche. ¿No debería revisar que todo esté bien? No, me dijo con firmeza. Pase lo que pase, no subas a esos pisos después de medianoche. Si escuchas ruidos, ignóralos. Si ves luces, ignóralas. Si los elevadores van solos a esos pisos, déjalos. Esas son las reglas. ¿Pero por qué?, insistí. Don Aurelio suspiró profundamente y me miró como si estuviera decidiendo cuánto contarme. Finalmente habló en voz baja. Hace muchos años pasó algo en esos pisos, algo que es mejor no recordar. Desde entonces, nadie trabaja ahí de noche. La empresa que nos contrata sabe esto. Por eso nos pagan extra por trabajar en este edificio. ¿Qué tipo de algo?, pregunté, pero don Aurelio ya se estaba alejando. Solo sigue las reglas, muchacho, por tu propio bien. Esa conversación no me tranquilizó para nada. Al contrario, ahora tenía más curiosidad sobre lo que podía haber pasado en esos pisos. Pero también tenía más miedo. Esa noche, cuando empecé mi turno, decidí que iba a ignorar completamente cualquier sonido que viniera de los pisos 7º y 10º. Si don Aurelio decía que era mejor no saber, entonces no iba a saber. Pero el problema con tratar de ignorar algo es que terminas prestándole más atención. Durante mi primera ronda, cuando pasé por el 6º piso, claramente escuché el sonido de una silla rodando directamente arriba de mí, como cuando alguien se levanta de su escritorio y empuja la silla hacia atrás. Traté de ignorarlo, pero el sonido se repitió varias veces durante la noche. Siempre en el mismo lugar, siempre a la misma hora durante mis rondas. Era como si alguien estuviera trabajando en una oficina del 7º piso,
siguiendo exactamente el mismo horario todas las noches. Durante la segunda semana, los sonidos se volvieron más frecuentes y más claros. No solo escuchaba la silla rodando, sino también pasos que iban de un lado al otro del séptimo piso. A veces escuchaba como si alguien estuviera moviendo papeles o abriendo y cerrando cajones. Lo más perturbador era que estos sonidos seguían un patrón. Siempre comenzaban alrededor de la 1 de la mañana y se detenían exactamente a las 5. Era como si alguien tuviera un horario de trabajo muy específico en ese piso vacío. Una noche alrededor de las 3 de la mañana, estaba haciendo mi ronda por el 8º piso cuando escuché algo que me heló la sangre. Era el sonido de una máquina de escribir. Nadie usa máquinas de escribir hoy en día. Todas las oficinas del edificio tenían computadoras modernas, pero el sonido era inconfundible. El tipeo rápido y constante, el sonido metálico de las teclas golpeando el papel, incluso el sonido de la campana cuando se llegaba al final de la línea. El sonido venía claramente del 7º piso, directamente debajo de donde yo estaba parado. Me quedé inmóvil, escuchando. La máquina de escribir continuó por unos 5 minutos. Después se detuvo. Unos segundos después escuché el sonido de papel siendo arrancado de la máquina. Después silencio total. Bajé al 6º piso lo más rápido que pude. No quería estar cerca del 7º piso cuando fuera lo que fuera que estaba ahí arriba decidiera moverse. Al día siguiente le conté a doña Carmen sobre los sonidos de la máquina de escribir. Ella se puso pálida cuando se lo dije. «Ay, mijo», me dijo en voz baja, «no me digas esas cosas. Ya bastante miedo me da trabajar aquí de noche». «¿Usted también ha escuchado cosas?», le pregunté. Doña Carmen miró alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. «Todos hemos escuchado cosas. Por eso la mayoría de la gente no dura mucho trabajando aquí de noche. Pero es mejor no hablar de eso». «¿Por qué? ¿Qué pasó en esos pisos?». «No sé exactamente qué pasó», me dijo. «Pero mi hermana trabajó aquí hace como 15 años. Ella me contó que en el 7º piso había una oficina de contadores. Un contador y su secretaria trabajaban ahí solos. Siempre se quedaban hasta muy tarde». «¿Y qué les pasó?». Doña Carmen se acercó más y habló casi en susurro. «Una noche los encontraron. Simplemente desaparecieron. Sus cosas estaban ahí, sus abrigos colgados en las sillas, las computadoras encendidas, incluso había café caliente en sus escritorios. Pero ellos no estaban». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Los encontraron después? «Nunca», me dijo doña Carmen. «La policía investigó por meses. No había señales de lucha, no faltaba dinero, las puertas estaban cerradas con llave por dentro. Simplemente desaparecieron». «¿Y el 10º piso?». Doña Carmen negó con la cabeza. «De ese piso es mejor no hablar. Solo te voy a decir una cosa. Después de lo que pasó ahí, cerraron toda esa área y nunca la volvieron a abrir». Esa información me puso muy nervioso. Ya no eran solo sonidos extraños. Ahora sabía que había una historia detrás de esos pisos prohibidos. Una historia que aparentemente nadie quería contar completa. Esa noche decidí hacer algo que sabía que no debía hacer. Durante mi ronda de las 3 de la mañana, en lugar de evitar el 7º piso, subí hasta el 6º y me quedé parado junto a la escalera de emergencia. Quería escuchar más claramente lo que pasaba arriba. No tuve que esperar mucho. Alrededor de las 3:15 empezaron los sonidos familiares. Primero los pasos, después el sonido de la silla, después papeles moviéndose. Pero esta vez escuché algo más, algo que me hizo temblar. Escuché voces. No podía entender lo que decían porque el sonido era muy débil, pero definitivamente eran voces humanas. Una voz de hombre y una voz de mujer. Hablaban en tono normal, como si estuvieran teniendo una conversación de trabajo. La conversación duró unos 10 minutos. Después escuché el sonido familiar de la máquina de escribir. Me quedé ahí parado escuchando, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se iba a escuchar en todo el edificio. Después de media hora de escuchar los sonidos de oficina, todo se detuvo abruptamente, como si alguien hubiera apagado un radio. Bajé corriendo al primer piso y me quedé ahí hasta que terminó mi turno. No podía quitarme de la cabeza esas voces. Sonaban tan reales, tan normales, como si fueran personas vivas trabajando en una oficina normal.
pero no había nadie ahí. Los siguientes días traté de convencerme de que todo estaba en mi imaginación, que el cansancio y el trabajo nocturno me estaban afectando, que las voces eran ruidos del edificio que mi cerebro interpretaba como conversaciones. Pero en el fondo sabía que lo que había escuchado era real. Durante la tercera semana, decidí hacer un experimento. Quería confirmar si los sonidos seguían realmente un patrón o si era casualidad. Empecé a anotar exactamente qué escuchaba y a qué hora. Llevé un pequeño cuaderno donde escribía cada sonido. Pasos a la 1:05, silla rodando a la 1:10, papeles moviéndose a la 1:15, voces a las 3:15, máquina de escribir a las 3:30. Después de una semana de observaciones, el patrón era claro. Los sonidos ocurrían exactamente a las mismas horas todas las noches. No había variación de ni siquiera un minuto. Era como si alguien estuviera reviviendo exactamente la misma rutina de trabajo, noche tras noche. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. Los fantasmas, si es que existían, no seguían horarios de oficina. Lo que fuera que estaba pasando en el 7º piso era diferente. Una noche, durante mi 4ª semana de trabajo, algo cambió. Estaba haciendo mi ronda de las 5 de la mañana, cuando noté que las luces del 7º piso estaban encendidas. Desde la calle se podía ver que todas las ventanas del 7º piso estaban iluminadas, como si alguien estuviera trabajando ahí. Corrí hasta el primer piso y llamé inmediatamente a don Aurelio. Eran las 5:30 de la mañana, pero esto era una emergencia. Don Aurelio, le dije cuando contestó el teléfono. Las luces del 7º piso están encendidas. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Estás seguro? Completamente seguro, se ven desde la calle. Roberto, me dijo con una voz que sonaba cansada y preocupada. Quiero que hagas exactamente lo que te voy a decir. No subas a ese piso, no uses los elevadores. Baja a la calle y espérame ahí. Voy para allá. Pero don Aurelio, haz lo que te digo, me gritó. Sal del edificio ahora. Colgó el teléfono. Nunca había escuchado a don Aurelio tan alterado. Su reacción me asustó más que las luces encendidas. Tomé mis cosas y bajé corriendo a la calle. Desde la acera, miré hacia arriba al 7º piso. Las luces seguían encendidas. Podía ver sombras moviéndose detrás de las ventanas, como si varias personas estuvieran trabajando ahí. Don Aurelio llegó 20 minutos después. Cuando salió de su carro, también miró hacia el 7º piso. Su expresión se puso muy seria. Roberto, me dijo, tu trabajo aquí terminó, te voy a transferir a otro edificio. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Don Aurelio negó con la cabeza. Hay cosas que es mejor no saber, pero cuando las luces de ese piso se encienden solas, significa que es hora de irse. ¿Esto ha pasado antes? Sí, me dijo. Y cada vez que pasa, el vigilante nocturno renuncia o lo transferimos. Nadie puede trabajar aquí después de ver esas luces. Miré una vez más hacia el 7º piso. Las luces seguían encendidas y las sombras seguían moviéndose detrás de las ventanas. Don Aurelio, le dije, ¿qué pasó realmente en esos pisos? Don Aurelio suspiró profundamente. Roberto, hay historias que es mejor no contar. Pero te voy a decir una cosa. Algunas personas nunca se van realmente de los lugares donde trabajaban, especialmente si algo muy malo les pasó ahí. Esa fue la última noche que trabajé en ese edificio. Don Aurelio cumplió su palabra y me transfirió a otro lugar. Pero lo que pasó después me demostró que no puedes simplemente alejarte de algunas experiencias. Empezaron a pasar cosas extrañas en mi nuevo trabajo también. Don Aurelio me asignó a un centro comercial en la zona norte de la ciudad. El trabajo era similar. Vigilante nocturno, hacer rondas, supervisar que todo estuviera en orden. Parecía un lugar normal, mucho más moderno que el edificio anterior. Al principio pensé que todo iba a estar bien. El centro comercial era nuevo, bien iluminado, sin esa sensación pesada que tenía el edificio anterior. Durante las primeras noches todo transcurrió con normalidad, pero durante la segunda semana empecé a notar algo inquietante. Cuando hacía mis rondas por el 2º piso, siempre sentía como si alguien me estuviera siguiendo. Al principio pensé que era solo nerviosismo por lo que había pasado en mi trabajo anterior, pero la sensación se volvía más fuerte cada noche.
Era una sensación física muy real, como cuando sabes que alguien te está mirando desde atrás, pero cuando volteas no hay nadie ahí. Una noche, mientras revisaba las tiendas del segundo piso, claramente escuché pasos detrás de mí. Pasos que coincidían perfectamente con los míos, como si alguien estuviera tratando de caminar al mismo ritmo para que no los notara. Me detuve bruscamente y volteé. El pasillo estaba vacío, pero cuando volví a caminar los pasos regresaron. Esto pasó varias veces durante esa noche. Siempre los mismos pasos siguiéndome, siempre desapareciendo cuando me detenía. Al final de mi turno estaba tan nervioso que llamé a don Aurelio. «Don Aurelio», le dije, «creo que estoy escuchando cosas en el centro comercial también». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Qué tipo de cosas? Pasos que me siguen, como si alguien estuviera caminando detrás de mí. «Roberto», me dijo don Aurelio con una voz preocupada, «necesito que vengas a mi oficina hoy en la tarde. Tenemos que hablar». Cuando llegué a su oficina, don Aurelio se veía más viejo y más cansado de lo que lo recordaba. Me hizo sentarme y me sirvió un café. «Roberto», me dijo, «voy a contarte algo que nunca le he dicho a nadie, pero creo que es importante que lo sepas». «¿Qué cosa?». Don Aurelio se acercó y habló en voz muy baja. «Lo que pasó en el edificio anterior no fue la primera vez que ocurre algo así. En 20 años trabajando en vigilancia nocturna, he visto cosas que no tienen explicación lógica». «¿Qué tipo de cosas?». «Edificios donde pasan cosas extrañas, lugares donde la gente desaparece, sonidos que no deberían existir. Y he notado un patrón. Una vez que alguien trabaja en uno de esos lugares, parece que las cosas raras lo empiezan a seguir». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Me está diciendo que lo que pasó en el edificio me está siguiendo?». «No lo sé con certeza», me dijo don Aurelio. «Pero he visto esto antes. Trabajadores que después de trabajar en ciertos lugares, empiezan a experimentar cosas extrañas en cualquier sitio donde trabajen de noche». «¿Por qué?». Don Aurelio negó con la cabeza. «No tengo respuestas, solo teorías. Pero creo que algunas personas, después de exponerse a ciertas cosas, se vuelven más sensibles a lo sobrenatural, como si hubieran abierto una puerta que ya no se puede cerrar». Esa conversación me aterró más de lo que esperaba. La posibilidad de que lo que fuera que había experimentado en el edificio anterior me hubiera marcado de alguna manera era algo que no había considerado. Esa noche regresé al centro comercial con mucho miedo, pero decidí que no iba a dejar que mi imaginación me controlara. Iba a hacer mi trabajo normalmente y a ignorar cualquier cosa extraña que pudiera pasar. Pero las cosas no mejoraron. Al contrario, empeoraron. Durante mi ronda de las 2 de la mañana, mientras revisaba las tiendas del primer piso, escuché música viniendo de una de las tiendas cerradas. Era música suave, como la música que ponen en las tiendas de ropa durante el día. Pero la tienda estaba cerrada, con las cortinas metálicas bajadas y sin electricidad. Me acerqué a la cortina metálica y puse mi oído contra el metal. La música se escuchaba claramente desde adentro. No era mi imaginación. Toqué la cortina con los nudillos. La música se detuvo inmediatamente. Esperé unos minutos y volví a tocar. Esta vez no pasó nada. Al día siguiente le pregunté al administrador del centro comercial sobre esa tienda. Me dijo que había estado vacía por más de 6 meses, desde que el inquilino anterior se mudó. ¿Hay electricidad conectada?, le pregunté. No, me dijo. Cuando una tienda está vacía, cortamos toda la electricidad para ahorrar costos. Esa noche decidí llevar mi teléfono y grabar los sonidos extraños que escuchara. Quería tener pruebas de lo que estaba pasando. Durante mi ronda de las 3 de la mañana, los pasos que me seguían regresaron. Esta vez saqué mi teléfono y empecé a grabar mientras caminaba. Cuando revisé la grabación más tarde, casi se me para el corazón. En la grabación se escuchaban claramente mis pasos, pero también se escuchaban otros pasos. Pasos que seguían exactamente el mismo ritmo que los míos, pero que sonaban diferentes, más pesados, como si la persona que los hacía fuera más grande que yo. Lo más perturbador era que en la grabación se podía escuchar claramente cuando yo me detenía, y los otros pasos continuaban por unos segundos más, antes de detenerse también. Tenía pruebas. Algo me estaba siguiendo y no era mi imaginación. Esa evidencia, en lugar de tranquilizarme, me aterró completamente.
Una cosa es pensar que estás imaginando cosas por el cansancio o el estrés. Otra muy diferente es tener pruebas de que algo sobrenatural está pasando realmente. La siguiente noche no pude dormir antes de ir al trabajo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esos pasos siguiéndome. Cuando llegué al centro comercial, me sentía agotado y nervioso. Don Aurelio notó mi estado cuando llegó a hacer su inspección nocturna. «Roberto», me dijo, «te ves terrible, ¿estás durmiendo?» «No mucho», le admití. «Las cosas están empeorando». Don Aurelio suspiró. «Mira, muchacho, te voy a ser honesto. Creo que necesitas dejar de trabajar de noche por un tiempo». «¿Me está corriendo?» «No te estoy corriendo, pero creo que necesitas un descanso. He visto esto antes. Cuando alguien se expone a ciertas cosas, a veces necesita alejarse completamente de los trabajos nocturnos por un periodo». «¿Y después qué? ¿Puedo volver a trabajar de noche?» Don Aurelio me miró con tristeza. «Roberto, te voy a decir la verdad. De los 5 vigilantes que han trabajado en lugares como el edificio anterior, solo uno pudo volver a trabajar de noche normalmente. Los otros 4 nunca pudieron regresar». «¿Qué les pasó?» «2 de ellos tuvieron que cambiar completamente de trabajo. Uno se mudó de ciudad y uno...» Don Aurelio no terminó la frase, pero su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Esa noche fue mi última noche trabajando en el centro comercial. Durante mi última ronda, a las 5 de la mañana, pasó algo que confirmó todos mis peores miedos. Estaba caminando por el segundo piso, cuando escuché una voz detrás de mí, una voz clara, humana, que decía mi nombre. «Roberto». Me volteé inmediatamente. El pasillo estaba vacío, pero la voz había sonado tan cerca que sentí como si alguien me hubiera hablado al oído. «Roberto», la voz se repitió. Esta vez venía de una dirección diferente. Empecé a caminar más rápido hacia la salida, pero la voz me siguió. «Roberto, Roberto, Roberto». La voz se repetía cada pocos segundos, siempre desde una dirección diferente. A veces sonaba como si viniera de arriba, otras veces de los lados, otras veces como si viniera de las tiendas cerradas. Corrí hacia la salida. La voz me siguió hasta que salí del edificio. Una vez afuera, todo se detuvo. Esa fue la última vez que trabajé de noche. Han pasado 2 años desde entonces y las cosas no han mejorado. Al contrario, han empeorado de maneras que nunca imaginé. Ahora trabajo en un supermercado durante el día. Es un trabajo normal, con gente normal, en horarios normales. Pensé que eso iba a ser suficiente para que todo regresara a la normalidad, pero me equivoqué. Las cosas que experimenté durante esos meses trabajando de noche cambiaron algo en mí. Como dijo don Aurelio, es como si hubiera abierto una puerta que ya no se puede cerrar. Ahora, incluso durante el día, a veces veo cosas que otros no ven. Sombras que se mueven cuando no deberían moverse. Personas que están ahí por un segundo y desaparecen cuando volteo a verlas directamente. Pero lo peor pasa de noche, cuando estoy en mi casa. Desde que dejé de trabajar de noche, no puedo estar despierto después de las 11 sin sentir esa presencia familiar siguiéndome. Los mismos pasos que me seguían en el centro comercial ahora me siguen en mi propia casa. A veces, cuando estoy viendo televisión en la sala, escucho pasos en el segundo piso. Cuando subo a revisar, no hay nadie ahí, pero puedo sentir que alguien acaba de estar en ese lugar. Mi esposa empezó a notarlo también. Al principio pensó que estaba exagerando, que el estrés del trabajo me había afectado, pero después de unas semanas empezó a escuchar cosas también. «Roberto», me dijo una noche, «anoche escuché a alguien caminando en la cochera. Pensé que eras tú, pero cuando fui a revisar tú estabas dormido en la cama». Después de eso, mi esposa empezó a tener miedo de estar sola en la casa de noche. Empezó a quedarse con su hermana cuando yo tenía que salir en las noches. «Hay algo en esta casa», me dijo una mañana, «algo que no estaba ahí antes». Intentamos mudarnos. Pensamos que tal vez el problema era la casa, pero las cosas nos siguieron a la nueva casa también. Ahora vivo con la certeza constante de que algo me está siguiendo. Algo que comenzó en aquel edificio de oficinas y que nunca me va a dejar en paz. He tratado de buscar ayuda. Fui con sacerdotes, con curanderos, incluso con un psicólogo. Todos me han dado diferentes explicaciones y diferentes soluciones. Pero nada funciona. El psicólogo me dice que es estrés postraumático.
que mi mente está creando estas experiencias como resultado del miedo que viví en el edificio. Los sacerdotes me han hecho limpias y bendiciones. Los curanderos me han dado hierbas y amuletos, pero las cosas siguen pasando. Hace 6 meses mi esposa finalmente se mudó con su hermana de manera permanente. No pudo soportar más vivir con el miedo constante. Roberto me dijo el día que se fue: te amo, pero no puedo vivir así. Hay algo en tu vida que no es normal y está afectando la mía también. Pero yo no escogí esto, le dije. Esto me está pasando a mí también. Lo sé, me dijo con lágrimas en los ojos. Pero no puedo ayudarte con algo que no entiendo, y no puedo vivir con miedo todas las noches. Desde que mi esposa se fue, las cosas han empeorado mucho más. Ahora, cuando estoy solo en la casa, los sonidos son más fuertes y más frecuentes. Los pasos ya no solo los escucho de noche. A veces los escucho en las tardes, cuando llego del trabajo, y hay algo nuevo, algo que me tiene completamente aterrorizado. A veces, cuando estoy viendo televisión o cocinando, siento como si alguien me estuviera tocando el hombro. Un toque suave, como cuando alguien quiere llamar tu atención, pero cuando volteo no hay nadie ahí. Esto comenzó a pasar hace 3 meses, y cada vez es más frecuente. Ahora pasa varias veces al día. Lo más perturbador es que el toque se siente completamente real. No es mi imaginación. Puedo sentir físicamente cuando algo me toca. Hace 2 semanas decidí instalar cámaras de seguridad en toda la casa. Pensé que tal vez las cámaras podrían captar algo que explicara lo que estaba pasando. Las cámaras han captado cosas que desearía no haber visto nunca. En las grabaciones se puede ver claramente cuando yo reacciono a los toques en el hombro. Se ve como volteo bruscamente, como si alguien acabara de tocarme. Pero en la grabación no hay nadie cerca de mí. Pero eso no es lo peor. En algunas grabaciones se pueden ver sombras moviéndose por la casa cuando yo no estoy. Sombras que no corresponden a ningún objeto o mueble. Sombras que parecen tener forma humana y que se mueven con propósito, como si fueran personas caminando por mi casa. Una noche, cuando revisé las grabaciones del día anterior, vi algo que me hizo sentir como si me hubieran echado agua helada. En la grabación de mi recámara, se podía ver claramente una figura oscura parada junto a mi cama mientras yo dormía. La figura estuvo ahí por casi 2 horas, simplemente observándome dormir. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto sentado en la sala viendo las cámaras en tiempo real en mi teléfono, y vi como la misma figura aparecía en diferentes cámaras, moviéndose por la casa, siempre manteniéndose en lugares donde no pudiera verla directamente. Hace una semana llamé a don Aurelio. No había hablado con él desde que dejé el trabajo en el centro comercial. Don Aurelio, le dije, necesito saber exactamente qué pasó en aquel edificio. Necesito saber qué me está siguiendo. Don Aurelio suspiró profundamente. Roberto, hay cosas que es mejor no saber. Ya no me importa, le dije. Mi vida se está desmoronando. Mi esposa me dejó. No puedo dormir. No puedo estar solo. Necesito respuestas. Hubo un silencio largo. Finalmente, don Aurelio habló. Está bien, me dijo. Nos vemos mañana en mi oficina, te voy a contar todo lo que sé. Al día siguiente, cuando llegué a su oficina, don Aurelio se veía como si hubiera envejecido 10 años. Roberto, me dijo, lo que te voy a contar no lo sabe casi nadie, pero tienes derecho a saberlo. Dígame todo. Don Aurelio se acercó y habló en voz muy baja. En el 7º piso del edificio trabajaba un contador llamado Miguel Hernández y su secretaria, Patricia Vega. Trabajaban solos, siempre se quedaban hasta muy tarde. Doña Carmen ya me había contado eso. Lo que doña Carmen no sabe es lo que realmente les pasó, me dijo don Aurelio. No desaparecieron. Los encontraron en sus escritorios a la mañana siguiente, pero habían perdido la razón completamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué quiere decir? Estaban sentados en sus escritorios trabajando normalmente, pero no respondían cuando les hablaban. No comían, no bebían agua, no iban al baño. Solo trabajaban. Miguel escribía en una máquina de escribir que no funcionaba. Patricia contestaba teléfonos que no sonaban. ¿Qué les pasó después? Los llevaron a un hospital psiquiátrico. Estuvieron internados por 6 meses. Los doctores nunca pudieron explicar qué les había pasado.
Finalmente los dieron de alta, pero nunca volvieron a ser los mismos. ¿Dónde están ahora? Don Aurelio me miró con tristeza. Roberto, ellos no salieron realmente de ese edificio. Sus cuerpos salieron, pero sus mentes se quedaron ahí. Siguen trabajando en el 7º piso todas las noches, cumpliendo el mismo horario que tenían cuando estaban vivos. ¿Qué quiere decir con cuando estaban vivos? Miguel y Patricia regresaron al edificio 6 meses después de salir del hospital. Los encontraron en el 7º piso a la mañana siguiente. Esta vez realmente habían desaparecido, pero no de la manera que pensaríamos. Se habían quedado ahí para siempre. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y el 10º piso? En el 10º piso pasó algo similar, pero con más personas. Una oficina completa de 12 empleados. Todos perdieron la razón en la misma noche, y todos regresaron al edificio después de ser dados de alta del hospital. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Don Aurelio negó con la cabeza. No lo sé exactamente, pero creo que Miguel y Patricia te marcaron esa noche cuando escuchaste sus voces. Creo que te reconocieron como alguien que podía escucharlos, y ahora quieren que te quedes con ellos. ¿Qué quiere decir? Roberto, me dijo don Aurelio con una expresión de profunda preocupación. Los otros vigilantes que trabajaron en ese edificio y que experimentaron lo mismo que tú, eventualmente regresaron. ¿Regresaron a dónde? Al edificio. Todos regresaron al edificio una noche. Los encontraron a la mañana siguiente sentados en escritorios vacíos trabajando en computadoras apagadas. Sentí como si el mundo se hubiera detenido. ¿Están diciendo que voy a terminar como ellos? No lo sé, me dijo don Aurelio. Pero Roberto, hay algo más que necesitas saber. El edificio fue demolido hace 3 meses. ¿Qué? La empresa dueña del edificio decidió demolerlo después de que nadie quisiera rentar las oficinas. Pero los trabajadores de demolición reportaron cosas extrañas. Escuchaban voces y sonidos de oficina viniendo de los escombros. Algunos trabajadores renunciaron porque no podían soportar la sensación de que alguien los estaba observando. ¿Y ahora qué? Don Aurelio me miró con una expresión que nunca olvidaré. Roberto, creo que cuando demolieron el edificio, liberaron a lo que fuera que estaba atrapado ahí. Y ahora te está buscando más activamente. Esa conversación fue hace 5 días. Desde entonces las cosas han llegado a un punto en el que ya no puedo vivir así. Anoche, mientras estaba acostado tratando de dormir, escuché claramente la voz de un hombre y una mujer conversando en mi sala. Era la misma conversación que había escuchado tantas veces en el 7º piso del edificio. Bajé a revisar. No había nadie en la sala, pero cuando regresé a mi recámara había 2 sillas puestas frente a mi cama. Sillas que yo no había puesto ahí. En una de las sillas había una máquina de escribir vieja. En la otra había un teléfono antiguo. Esta mañana, cuando me desperté, las sillas seguían ahí. Pero ahora hay papeles en la máquina de escribir. Papeles con texto que no recuerdo haber escrito. El texto dice lo mismo una y otra vez. Es hora de venir a trabajar. Es hora de venir a trabajar. Es hora de venir a trabajar. Estoy grabando esta historia porque sé que no tengo mucho tiempo. Puedo sentir que Miguel y Patricia se están acercando más. Puedo sentir que pronto van a pedirme que me una a ellos. Anoche soñé que estaba sentado en un escritorio en el 7º piso, escribiendo en la máquina de escribir, mientras Patricia contestaba el teléfono que no sonaba. En el sueño me sentía en paz, como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde pertenecía. Cuando me desperté, mis manos estaban manchadas de tinta de máquina de escribir. No sé cuándo va a pasar, pero sé que va a pasar pronto. Puedo sentirlo. Si alguien escucha esta historia, quiero que sepan que lo que les pasó a Miguel, a Patricia y a los otros empleados del edificio no fue su elección. Y lo que me va a pasar a mí tampoco es mi elección. Hay trabajos que nunca terminan, incluso después de que el edificio donde los hacías ya no existe. Hay responsabilidades que te siguen más allá de la vida. Y hay personas que, una vez que te escuchan y te ven, nunca te van a dejar ir. Ayer por la noche encontré una dirección escrita en mi mano con tinta de máquina de escribir. Es la dirección donde solía estar el edificio demolido. Sé que esta noche voy a ir ahí. No porque quiera, sino porque ya no tengo elección. Miguel y Patricia han estado esperando por mí durante 2 años. Y finalmente es hora de ir a trabajar.
Si encuentran esta grabación, no traten de buscarme. Y si alguna vez tienen la oportunidad de trabajar de noche en un lugar donde han pasado cosas extrañas, no lo hagan. Porque una vez que cruzas esa línea, una vez que ves y escuchas cosas que otros no pueden ver ni escuchar, nunca puedes regresar a una vida normal y eventualmente vas a tener que ir a trabajar para siempre. Antes de contarles esta historia, quiero que sepan que todo lo que van a leer realmente me pasó. Sé que suena increíble, pero juro por mi madre que cada palabra es verdad. Han pasado 5 años desde aquella noche y todavía me despierto sudando frío, recordando lo que viví. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Herrera. Soy de Guadalajara, Jalisco, y durante 2 años trabajé en una gasolinera que quedaba en las afueras de la ciudad, sobre la carretera que lleva a Chapala. La gasolinera se llamaba El Descanso y quedaba en un tramo muy solitario de la carretera. Durante el día había bastante movimiento, pero en las noches, especialmente después de las 2 de la mañana, el lugar se volvía un desierto. Yo trabajaba el turno de noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y al principio pensé que sería fácil. Me pagaban bien por aguantar el desvelo y la soledad, así que no me quejaba. Los primeros meses fueron normales. Llegaban algunos camioneros, gente que viajaba de madrugada, y de vez en cuando algún borracho que necesitaba gasolina para llegar a su casa. Yo me la pasaba viendo televisión en la pequeña oficina, leyendo revistas o jugando en mi teléfono. La gasolinera tenía 4 bombas, una tienda pequeña donde vendíamos refrescos, botanas y cigarros, y un baño que siempre olía mal por más que lo limpiara. Don Aurelio, el dueño, era un señor mayor que siempre me decía que tuviera cuidado en las noches. Mijo, por aquí han pasado cosas raras. Me advertía cada vez que me pagaba. La gente dice que en este pedazo de carretera se aparecen sombras, que se escuchan voces donde no hay nadie. Yo siempre me reía y le decía que no creía en esas cosas, que eran puras supersticiones de la gente del pueblo. Pero las cosas empezaron a cambiar una noche de octubre. Hacía frío y llovía un poco. Esa lluvia molesta que no te empapa pero te hace sentir incómodo. Eran como las 3 de la mañana, y yo estaba adentro de la oficina, cuando escuché que un carro se estacionó en una de las bombas. Salí con mi chaqueta puesta y vi un carro viejo, de esos que ya no se fabrican, todo negro y con los vidrios polarizados. El motor estaba apagado, pero no bajó nadie. Me acerqué y toqué el vidrio del conductor. «Buenas noches, ¿necesita gasolina?», pregunté. No hubo respuesta. Volví a tocar el vidrio, esta vez más fuerte. Nada. Pensé que tal vez el conductor se había quedado dormido, así que rodeé el carro para ver mejor. Los vidrios estaban tan oscuros que no podía ver adentro, pero algo me daba mala espina. El carro se veía abandonado, lleno de polvo, pero al mismo tiempo parecía que alguien lo acababa de manejar, porque el motor todavía estaba caliente. Esperé unos minutos más, pero como nadie bajó, regresé a la oficina. Desde la ventana podía ver el carro perfectamente. Prendí la televisión para distraerme, pero cada 5 minutos volteaba a ver si seguía ahí. A las 4 de la mañana, cuando volví a mirar, el carro ya no estaba. No había escuchado que arrancara, no había visto luces, simplemente ya no estaba. Esa noche no le di mucha importancia. Pensé que tal vez el conductor había arrancado muy despacio, y yo no me había dado cuenta por estar viendo la tele. Pero 2 noches después volvió a pasar exactamente lo mismo. El mismo carro negro, a la misma hora, en la misma bomba. Esta vez decidí salir inmediatamente cuando lo vi llegar. Caminé hacia el carro con una linterna en la mano. Pero cuando llegué a donde estaba estacionado, no había nada, absolutamente nada. Ahí fue cuando empecé a preocuparme. Le conté a mi novia Sandra lo que había pasado, pero ella me dijo que seguramente era el cansancio, que trabajar de noche me estaba afectando la mente. También le platiqué a don Aurelio, pero él solo movió la cabeza y me dijo: «Te lo advertí, mijo. En este lugar pasan cosas que no tienen explicación». La tercera vez que apareció el carro fue diferente. Era una noche muy clara, sin lluvia, y había luna llena. Yo estaba limpiando los vidrios de la entrada cuando escuché claramente el ruido de un motor que se acercaba. Volteé y ahí estaba otra vez el carro negro estacionándose en la bomba número 3. Esta vez no dudé. Dejé todo lo que estaba haciendo y caminé directamente hacia el carro, con la linterna encendida y gritando: «Oiga,
Señor, ¿necesita gasolina o no? Cuando llegué junto al carro, apunté la linterna hacia el vidrio del conductor. Lo que vi me heló la sangre. Adentro del carro había alguien, una figura oscura que no se movía. Toqué el vidrio con los nudillos fuerte y grité: «¡Señor, señor!». La figura de adentro lentamente volteó hacia mí, y aunque no podía ver su cara por la oscuridad, sentí que me estaba mirando directamente a los ojos. El corazón se me aceleró y empecé a sudar frío. Retrocedí varios pasos sin dejar de alumbrar el carro. La figura adentro no se movía. Parecía estar esperando algo. Corrí hacia la oficina. Cerré la puerta con llave y marqué el número de don Aurelio. Mientras esperaba que contestara, no dejaba de ver hacia el carro por la ventana. La figura seguía ahí, inmóvil, como si fuera una estatua. Don Aurelio contestó con voz adormilada: «¿Qué pasó, Carlos?». Le expliqué todo muy rápido, con la voz temblorosa. Él me dijo que me calmara, que cerrara bien la gasolinera y que no saliera hasta que llegara él. «Ya voy para allá, mijo. No te muevas de ahí», me dijo antes de colgar. Después de colgar, me quedé pegado a la ventana observando el carro. La figura seguía ahí, completamente inmóvil. Pasaron 20 minutos que se sintieron como horas. Mis manos no dejaban de temblar y tenía la boca seca. De repente, vi las luces de la camioneta de don Aurelio acercándose por la carretera. Cuando se estacionó junto a la oficina, salí corriendo hacia él. «¿Dónde está el carro?», me preguntó don Aurelio mirando hacia las bombas. Yo volteé y no podía creer lo que veía. El carro negro ya no estaba. Estaba ahí, don Aurelio, se lo juro por mi madre. Había una persona adentro que me estaba viendo, le dije señalando la bomba número 3. Él caminó hacia donde yo apuntaba, revisó el suelo con su linterna y encontró algo que me puso los pelos de punta. «Mira, Carlos», me dijo alumbrando el asfalto. «Aquí hay marcas de llantas, pero están completamente frías, como si llevaran horas aquí». Efectivamente, había marcas de llantas en el suelo, pero cuando las tocamos el asfalto estaba helado, como si hubiera estado expuesto al frío durante mucho tiempo. «Esto no es normal, mijo», murmuró don Aurelio. «Vamos adentro, necesito platicarte algo». Dentro de la oficina, don Aurelio se sentó pesadamente en la silla y se frotó la cara con las manos. «Carlos, hay algo que no te había dicho porque no quería asustarte. Pero después de lo que pasó hoy, creo que tienes derecho a saber». Se sirvió un café y empezó a contarme una historia que me dejó sin palabras. Hace como 15 años, aquí en esta misma gasolinera, trabajaba un muchacho llamado Roberto. Era más o menos de tu edad. También hacía el turno de noche. Una madrugada, Roberto desapareció sin dejar rastro. Su carro estaba en el estacionamiento. Su bolsa con sus cosas estaba en la oficina, pero él nunca apareció. Los policías dijeron que tal vez se había ido con alguna mujer, pero su familia sabía que algo malo había pasado. Don Aurelio tomó un sorbo de café y continuó. 2 semanas después de que Roberto desapareciera, encontraron su carro en el fondo de un río, como a 10 kilómetros de aquí, pero Roberto nunca apareció. Desde entonces, la gente del pueblo dice que su espíritu se quedó vagando por esta carretera, buscando a alguien que lo ayude o tal vez buscando venganza. Pero eso no es todo, siguió don Aurelio. Después de la desaparición de Roberto, varios trabajadores de noche renunciaron porque decían que veían cosas extrañas. Algunos decían que escuchaban voces llamándolos por su nombre. Otros veían sombras que se movían entre las bombas. Un muchacho juró que vio a Roberto parado junto a la bomba número 3, el mismo lugar donde tú has visto el carro negro. El estómago se me revolvió al escuchar esto. ¿Por qué no me había dicho nada, don Aurelio?, le pregunté, porque pensé que tal vez con el tiempo estas cosas se calmaran, que el espíritu de Roberto encontraría paz, pero parece que no es así. Tal vez Roberto está tratando de decirte algo, o tal vez te está advirtiendo de algún peligro. Esa noche, don Aurelio se quedó conmigo hasta las 6 de la mañana. No pasó nada más extraño, pero yo no pude dormir bien durante varios días. Sandra me insistía que renunciara, que buscara otro trabajo, pero yo necesitaba el dinero. Además, una parte de mí quería entender qué era lo que realmente estaba pasando. Durante las siguientes 2 semanas, las cosas estuvieron tranquilas. El carro negro no apareció y yo empecé a relajarme un poco. Pensé que tal vez don Aurelio tenía razón, que el espíritu de Roberto había encontrado paz, pero estaba muy equivocado. La noche que cambió todo fue un viernes. Había llovido durante todo el día, y la carretera estaba mojada y resbalosa.
Yo estaba acostumbrado ya a trabajar solo en las noches, pero esa noche se sentía diferente. El aire estaba pesado, como si algo malo fuera a pasar. Hasta los perros del pueblo cercano estaban ladrando más de lo normal. Como a las 2 de la mañana, llegó un camionero que necesitaba diésel. Era un señor mayor, de bigote canoso, que me platicó que venía de Michoacán. Mientras le echaba combustible a su camión, me contó que había visto algo extraño en la carretera. Hijo, como a 5 kilómetros de aquí vi un carro negro parado en medio del camino. Tuve que frenar de golpe para no chocar con él, pero cuando me bajé a ver qué pasaba, no había nadie. El carro estaba vacío y tenía las puertas abiertas. El corazón se me aceleró al escuchar esto. ¿Un carro negro?, le pregunté. Sí, un carro viejo, de esos que ya no se ven. Lo raro es que cuando volví a subir a mi camión y miré por el espejo, el carro ya no estaba. Se había desaparecido como si nunca hubiera existido. Después de que el camionero se fue, me quedé muy nervioso. Caminé varias veces alrededor de la gasolinera, revisando que todo estuviera en orden. Las luces funcionaban bien, las bombas estaban cerradas, y no había nada fuera de lo normal. Pero no podía quitarme de la cabeza lo que había dicho el camionero. A las 3:30 de la mañana, mientras estaba organizando los cigarros en la tienda, escuché claramente el sonido de un motor acercándose, pero esta vez sonaba diferente, como si el motor estuviera fallando. Salí de la tienda y vi algo que me dejó paralizado del miedo. El carro negro estaba ahí, pero no estaba estacionado en ninguna bomba. Estaba parado en medio de la entrada de la gasolinera, bloqueando completamente el paso. Las luces estaban encendidas, pero parpadeaban como si la batería estuviera muriendo. El motor hacía un ruido extraño, como si estuviera ahogándose. Esta vez no dudé. Tomé la linterna más potente que tenía y caminé directamente hacia el carro. Cuando me acerqué, pude ver que la puerta del conductor estaba ligeramente abierta. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho, pero seguí caminando. ¿Hay alguien ahí?, grité. ¿Necesita ayuda? No hubo respuesta, pero el motor siguió haciendo ese ruido extraño. Cuando llegué junto a la puerta abierta, alumbré hacia adentro con la linterna. Lo que vi me hizo caer hacia atrás del susto. Dentro del carro había un hombre joven, más o menos de mi edad, con la cabeza recargada en el volante. Tenía puesta una camisa de trabajo azul, igual a la que usaba yo, y un gafete colgado del cuello. Aunque no podía ver su cara claramente porque estaba volteada hacia abajo, algo me decía que era Roberto, el muchacho que había desaparecido años atrás. «Señor, ¿se encuentra bien?», le pregunté con voz temblorosa. Lentamente, muy lentamente, el hombre levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Su cara estaba pálida, muy pálida, y sus ojos se veían tristes, como si hubiera estado llorando durante mucho tiempo. En su gafete pude leer claramente: Roberto Gutiérrez, empleado. «Ayúdame», me dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «Por favor, ayúdame». Sus labios se movían, pero el sonido parecía venir del aire, no de su boca. «No puedo irme de aquí. Algo me tiene atrapado en este lugar». Yo estaba paralizado del miedo, pero al mismo tiempo sentía una extraña compasión por este hombre. «¿Qué necesita que haga?», le pregunté, aunque mi voz apenas era un susurro. Roberto señaló hacia la bomba número 3, la misma donde siempre había aparecido el carro negro. «Ahí abajo», me dijo. «Busca ahí abajo». Ellos me escondieron ahí abajo. Después de decir esto, Roberto cerró los ojos y su cabeza volvió a caer hacia el volante. El motor del carro empezó a hacer un ruido cada vez más fuerte, como si fuera a explotar. De repente el carro entero empezó a desaparecer. Primero se volvió transparente, como si fuera de cristal, y luego simplemente se desvaneció en el aire. Yo me quedé parado ahí, temblando con la linterna apuntando hacia la nada. No podía creer lo que acababa de ver, pero al mismo tiempo sabía que era real. Corrí hacia la oficina y marqué el número de don Aurelio. «Don Aurelio, necesito que venga inmediatamente. Roberto estuvo aquí, hablé con él. Me dijo que busque debajo de la bomba número 3. Don Aurelio no hizo preguntas, simplemente me dijo que ya iba en camino. Cuando llegó don Aurelio le conté todo lo que había pasado. Al principio se veía escéptico, pero cuando vio lo alterado que yo estaba, me creyó. «Si Roberto te dijo que buscaras debajo de la bomba 3, entonces tenemos que hacerlo», me dijo. «Pero vamos a esperar hasta que amanezca. No vamos a hacer esto en la oscuridad». A las 6 de la mañana,
Cuando llegó el muchacho del turno de día, don Aurelio y yo nos pusimos a investigar alrededor de la bomba número 3. Don Aurelio trajo unas palas y empezamos a cavar junto a la base de la bomba. No tuvimos que cavar mucho antes de encontrar algo. A como medio metro de profundidad, encontramos una caja de metal oxidada. Don Aurelio la abrió con cuidado y adentro había varias cosas que pertenecían a Roberto: su cartera con su credencial de elector, una foto de una mujer joven y una carta que nunca había sido enviada. Pero lo más impactante fue un papel arrugado, donde Roberto había escrito con letra temblorosa: si alguien encuentra esto, sepan que Juan y Miguel me hicieron daño. Ellos saben dónde estoy. Díganle a mi familia que los quiero. Don Aurelio se puso muy pálido al leer la carta. Juan y Miguel eran dos tipos que trabajaban aquí cuando Roberto desapareció. Siempre pensé que sabían algo, pero nunca tuve pruebas. Inmediatamente llamó a la policía y les entregó todo lo que habíamos encontrado. La investigación que siguió fue intensa. La policía arrestó a Juan y a Miguel, y después de varios interrogatorios, confesaron lo que había pasado. Resulta que habían estado robando dinero de la gasolinera y Roberto los había descubierto. En una pelea, Roberto había resultado herido y ellos, en lugar de llevarlo al hospital, lo habían dejado en su carro en el río, pensando que nadie lo encontraría. Lo más extraño es que después de que arrestaron a Juan y Miguel, y después de que encontramos las cosas de Roberto, el carro negro nunca volvió a aparecer. Era como si Roberto finalmente hubiera encontrado la paz que necesitaba para descansar. Yo seguí trabajando en la gasolinera durante algunos meses más, pero ya no era lo mismo. Cada noche recordaba la cara triste de Roberto y su voz pidiendo ayuda. Finalmente decidí renunciar y buscar otro trabajo. Don Aurelio lo entendió completamente y me ayudó a encontrar trabajo en una tienda de su compadre. Ahora, 5 años después, paso de vez en cuando por la gasolinera cuando voy a visitar a mi familia. El lugar se ve diferente, más tranquilo, como si una pesada carga se hubiera quitado de encima. Don Aurelio me cuenta que los trabajadores de noche ya no reportan cosas extrañas, que todo está en paz. Pero hay algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a Sandra. La noche antes de renunciar, cuando estaba recogiendo mis cosas de la oficina, vi una sombra parada junto a la bomba número 3. Era la silueta de un hombre joven que me saludó con la mano, como diciéndome adiós. Yo le devolví el saludo, y la sombra sonrió antes de desaparecer para siempre. Creo que Roberto me estaba agradeciendo por haberlo ayudado a encontrar justicia. Su familia finalmente pudo enterrarlo como se merecía, y los responsables de su desaparición pagaron por lo que hicieron. A veces pienso que todos tenemos un propósito en la vida, y tal vez el mío era ayudar a que el espíritu de Roberto encontrara paz. Esta historia les puede sonar increíble, pero cada palabra es verdad. La gasolinera El Descanso todavía existe, aunque ahora tiene otro nombre. Si alguna vez pasan por la carretera que va a Chapala y ven una gasolinera solitaria rodeada de campos vacíos, tal vez esa sea la misma donde trabajé. Y si alguna vez ven un carro negro parado en una de las bombas en medio de la noche, no tengan miedo. Tal vez solo sea alguien que necesita ayuda para encontrar su camino a casa. Lo que aprendí de esta experiencia es que hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón, pero eso no significa que no sean reales. Los espíritus de las personas que han sufrido injusticias a veces se quedan vagando, buscando que alguien los escuche, que alguien los ayude a encontrar paz. Roberto me enseñó que la muerte no siempre es el final, que el amor y la necesidad de justicia pueden ser más fuertes que cualquier cosa. Y aunque esa experiencia me dio muchas noches de insomnio, también me llenó de una extraña satisfacción saber que pude ayudar a alguien que realmente lo necesitaba, aunque esa persona ya no estuviera viva. Hasta el día de hoy, cuando paso por una gasolinera de noche, siempre saludo mentalmente a Roberto y le deseo que esté descansando en paz. Y espero que su historia sirva para recordarnos que todos merecemos justicia, sin importar si estamos vivos o muertos.